Empezar una nueva serie que le llamamos las 8 columnas de la sabiduría divina. Y vamos a estar hablando acerca de la sabiduría que viene del cielo. Y antes de empezar, yo quiero que iniciemos con una oración. Señor, bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú obrando en medio de nosotros. Espíritu Santo, muévete, Señor, en medio nuestro. Que tu palabra sea tocando nuestras vidas. Espíritu de Dios, danos sabiduría divina para vivir, para caminar, para tomar decisiones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago 3, 17. Y este va a ser nuestro texto base en toda esta serie de 3, 4 domingos. Y vamos a estar aprendiendo mucho. Amén. Diga conmigo: lo que recibo por fe, lo sostengo con sabiduría. Vamos, ese es un dicho que es un proverbio de la casa, es un proverbio que tenemos que aprendernos. Lo que recibo por fe, lo sostengo con sabiduría. Una vez más, bien fuerte: lo que recibo por fe, lo sostengo con sabiduría. Somos una casa de fe, somos una iglesia que cree en los milagros, en el poder de Dios, pero sabemos que la sabiduría divina es importante y es necesaria. Dice la palabra de Dios que Dios creó el mundo con su sabiduría. Él edificó y fundó el mundo con su sabiduría. Y la sabiduría de Dios es muy importante. Vamos a ver Santiago capítulo 3, versículo 17. Yo espero que estos 4 domingos que vamos a estar viendo esta serie, nos podamos aprender este versículo de memoria. ¿Cuántos saben que es una bendición memorizar la palabra de Dios? Sí, que la palabra de Dios debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y tenemos que aprenderla. Santiago capítulo 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre. Y número 8, ni hipocresía. Vamos a leerlo bien fuerte una vez más. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Sabe? La sabiduría que es de lo alto es la sabiduría que viene de Dios, es la sabiduría del cielo, es sabiduría divina. La Biblia nos insta a adquirir sabiduría. ¿Sabe? Muchas personas buscan adquirir posesiones terrenales, lo cual no es malo. Buscan adquirir autos, buscan adquirir casa, buscan adquirir ropa, aparatos electrónicos, celulares, computadoras. No es malo, no es un pecado adquirir posesiones terrenales. Es sabio poder construir su propio patrimonio para usted, para su casa, para sus hijos. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta a, sobre todas las cosas que busquemos adquirir sabiduría. Amén. Diga conmigo: yo voy a buscar adquirir sabiduría. Sobre todas tus posesiones que has adquirido y deseas adquirir, debes tener en primer lugar el adquirir la sabiduría del cielo. ¿Cuántos tienen metas como familia? De cambiar su carro cada cierto tiempo, de buscar tener una casa propia quizá, de poder cambiar los tenis a los niños cada nuevo ciclo escolar. ¿Cuántos tienen metas en su casa?
Eso es bueno, eso es lindo, eso es sabio, tener una meta para que su casa sea bendecida, sus hijos prosperen y vayan avanzando. Pero sobre las posesiones que buscamos adquirir, la palabra de Dios nos insta, sobre todo busca poseer la sabiduría. Es decir, tenemos que poner la sabiduría en primer lugar. Para poder comprar el nuevo teléfono inteligente que sale al mercado cada año, hay personas que hacen un gran esfuerzo. ¿Cuántos saben de eso? En especial los más jóvenes, ¿verdad? Hacen un gran esfuerzo por cambiar su teléfono cada año, que la nueva cámara, que si es un nuevo teléfono, que si hoy trae un color por aquí, y hacen un grande esfuerzo por adquirirlo, trabajan, ahorran, están enfocados en su meta. Iglesia, si podemos hacer grandes esfuerzos para adquirir cosas en esta tierra, para cada año buscar cambiar ciertas cosas y mejorar, así debemos de esforzarnos por adquirir la sabiduría. Lo que pasa es que el ser humano a veces se esfuerza por adquirir cosas materiales, lo cual no es malo, es bueno, pero no ponemos el mismo empeño de esfuerzo en adquirir la sabiduría. ¿Me estoy explicando por acá? Y vivimos por el mundo creyendo que los golpes que nos da la vida, porque tenemos que tener una realidad, la vida es vida y hay que aprender a vivirla con lo que traiga. Y hay veces que nos quedamos creyendo que solamente vamos a necesitar la sabiduría que la vida nos enseña con el transcurrir y los tropezones que nos topamos con el día a día, pero la palabra de Dios nos insta a que vayamos más allá, a que la sabiduría que nosotros poseamos, nosotros tenemos que buscar alcanzarla. ¿Me estoy explicando? Tenemos que buscar la sabiduría. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones busca adquirir inteligencia. Sobre todas tus posesiones. La palabra de Dios nos enseña que la sabiduría es más valiosa que la plata. La palabra de Dios nos enseña que la sabiduría es más valiosa que el oro. Con sabiduría vas a poder lograr cosas que ni con todo el dinero de este mundo podrías alcanzar y lograr. Con la sabiduría vas a poder vivir y experimentar cosas que los bienes materiales no te van a poder dar esa vivencia, esa experiencia. La palabra de Dios nos insta a adquirir sabiduría. Diga conmigo, yo voy a buscar la sabiduría del cielo todos los días de mi vida. Tenemos que poner esfuerzo en eso, tenemos que poner empeño en buscar la sabiduría de Dios. Día a día debemos esforzarnos por ser más sabios. ¿Sí? Dígalo conmigo, día a día me voy a esforzar por ser más sabios. Día a día debemos enfocarnos en adquirir un poco más de sabiduría. Hay veces que invertimos tiempo en cosas que no nos van a llevar a un crecimiento. Invertimos tiempo en cosas que no nos van a desarrollar, pero tenemos nosotros que invertir nuestro tiempo en buscar y adquirir más sabiduría. Nuestra vida sería diferente si nosotros tuviéramos la premisa de sobre todas nuestras posesiones buscar adquirir más sabiduría. Cada día tenemos que aprender algo nuevo. Alguien diga amén. Cada día esfuércese por buscar una palabra de Dios que le dé más luz, que le dé más sabiduría, un versículo bíblico. Busque leer un nuevo libro, ¿sabe? El pastor y la pastora siempre estamos leyendo un libro nuevo. Siempre, no va a ver, si usted me pregúnteme el día que usted, ¿y ahora qué libro está leyendo? Yo estoy leyendo a veces 1, 2 o 3 libros al mismo tiempo. ¿Sí? Tenemos que estar leyendo continuamente, constantemente. Busque siempre estar leyendo algún libro. Escuchar una predicación más. Cuando vaya en su auto,
Puede buscar ahí, poner alguna predicación, ahora que hay toda esta modernidad del Spotify, del YouTube, de todas estas plataformas y streaming. Usted puede conectarlo a su teléfono y ir mientras va de su casa al trabajo escuchando una buena predicación, una buena enseñanza, para que cuando usted salga de su casa al trabajo, usted ya no es el mismo, usted es más sabio. De regreso del trabajo a su casa, usted tiene un nuevo conocimiento, usted es más sabio, sabrá tomar mejores decisiones. Tenemos que esforzarnos por adquirir la sabiduría divina. Amén. Dediquemos esfuerzo, tiempo, enfoque y pasión para adquirir sabiduría. Eso es importante. Sobre todas mis posesiones, sobre todas las posesiones que tú puedas estar a punto de adquirir en tu vida, pon en primer lugar la sabiduría. Me estoy esforzando para que en un futuro mis hijos tengan una buena educación. En primer lugar, pon la sabiduría. Me estoy esforzando tanto por algo nuevo para mi casa. Gloria a Dios, eso es bueno, Dios te lo conceda. Pero pon en primer lugar el convertirte en un hombre, una mujer más sabia. Amén. Sobre todas las cosas, adquirir sabiduría. Proverbios capítulo 16, versículo 16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Aleluya. Eso dice la palabra de Dios. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Mejor es adquirir sabiduría que el oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Hay personas que se han ganado la lotería y han perdido su vida. Hay personas que han recibido una gran y buena herencia y con el pasar de los 2, 3, 4, 5 años ya no tienen nada. Pero hay personas que han sabido adquirir sabiduría, un conocimiento, una habilidad que han desarrollado, y con esa habilidad, con esa sabiduría, han podido llevar a su familia, a su casa, a la provisión, a la bendición del cielo. Amén. Es mejor adquirir sabiduría que el oro precioso. Es mejor adquirir inteligencia que la mucha plata. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Diga conmigo: Dios es el dador de la sabiduría. Sí, Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo dice? Abundantemente y sin reproche, y te va a hacer nada. Dios no viene a decir cuánta edad tienes. Si no pasas los 50 no vas a ser sabio. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: si te falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a ¿quiénes? A todos, a los hombres y a las mujeres, a los ancianos y a los jóvenes, a los que están en posición y a los que quizás no tienen una posición en la sociedad. Dice: el que le falte sabiduría, pídala a Dios, porque Él la da a todos. Él la da a todos. Dice que, ¿y cómo la da? La da abundantemente y sin reproche. No importa el bache en el que hayas caído, no importa en la situación donde hayas tropezado, no importa el valle que estés atravesando. Cuando vas delante de Dios y pides sabiduría para salir de tu circunstancia, cuando vas delante de Dios y pides sabiduría para poder recuperar tu matrimonio, cuando vas delante de Dios y pides sabiduría para poder salir de esos pendientes financieros que tienes, Dios no te va a reprochar y te va a decir: ah, sí, ¿verdad, hijo? Pero antes de meter el tarjetazo ni me preguntaste. No, la palabra de Dios dice que Dios la da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no va a decir: tú te metiste ahí, a ver cómo le haces. No, Dios dice que si vamos y le pedimos sabiduría, Dios nos la va a dar a todos y sin reprocharnos nada. Qué bueno es nuestro Dios. Alguien diga gloria a Dios, porque tenemos un Dios bueno. Entonces Dios es el dador de la sabiduría y tenemos que ir a Dios para pedirla. ¿Sabe? El mejor ejemplo de esto es el rey Salomón.
Salomón llegó y tomó el reinado después de su padre David. Y tomó el reinado. Yo le voy a decir algo que no muchos saben. ¿Cuántos años cree que Salomón tenía cuando subió al trono? Salomón tenía alrededor de 20 años de edad. Y estaba tomando el trono de la nación que más victorias y que no había tenido derrotas desde que su padre había tomado posesión. Estaba tomando el trono de una nación pujante, de una nación de avance, de una nación de conquista. Un jovencito de 20 años de edad, pero fue delante de Dios. Y en vez de pedirle un gran ejército, y en vez de pedirle todo el oro del mundo, y en vez de pedirle las grandes influencias, él fue con Dios y le dijo: dame sabiduría para gobernar. Y sabe, Dios se alegró por eso. Y dice la palabra de Dios que por cuanto pidió sabiduría y no le pidió oro, no le pidió riquezas, no le pidió contactos, no le pidió un gran ejército, ni la fuerza política, ni la fuerza del ejército, le pidió sabiduría. Dice la palabra de Dios que le dio tanta sabiduría en abundancia que lo hizo el hombre más sabio del mundo. Y le dijo: no va a haber un hombre más sabio que tú, ni antes ni después de ti en la historia. Estamos hablando de un joven de 20 años de edad. Wow, era el hombre más sabio sobre la tierra, no por su edad, sino por la sabiduría que Dios le dio. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Si vamos a Dios y pedimos sabiduría, Él nos va a dar la sabiduría. ¿Sabe cuál fue el primer acto de sabiduría de Salomón? Salomón tomó el reino, fue con Dios y le pidió sabiduría. Dios lo hizo el hombre más sabio sobre la tierra. Y usted ve en el trono a un jovencito de 20 años, donde llegan dos mamis con un niño y le dicen: Rey Salomón, juzga entre nosotras, porque yo digo que él es mi hijo y ella también dice que es su hijo. ¿Quién se debe de quedar con el niño? Y el rey Salomón, usted se imaginaría un hombre ya experimentado en años, con barba blanca quizá, diciendo y atreviéndose a dar un edicto y decir: no se preocupen, partan ese chamaco a la mitad, le dan la mitad de esta mujer y le dan la mitad del otro muchacho a la otra mujer. Pero no, era un jovencito de 20 años. Fue la primera decisión de Salomón en su reinado. Imagínese todo el consejo real, los hombres consejeros de la política de su padre David, los principales del ejército estaban ahí en el trono de Salomón y estaban viendo cómo se comportaba el muchacho. Los ojos de los grandes consejeros experimentados que vieron a su padre David pelear con valentía y tomar grandes decisiones que los llevaron a grandes conquistas, estaban ahí viendo qué decía el muchacho. Y de pronto el muchacho se atreve a decir: partan al niño a la mitad. ¿Se imagina eso? Yo creo que los consejeros dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer para solucionar esto? Cuando esto llegue a los reinos circunvecinos, se van a levantar en armas contra nosotros, porque nuestro rey está tomando decisiones bien locas. Yo quiero que usted vea el pensamiento político y gubernamental que estaba alrededor de Salomón. Yo creo que lo escucharon decir: partan al niño a la mitad. Y yo creo que ellos se quedaron: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué fue lo que sucedió? En medio de esa escena, ¿qué fue lo que la mamá verdadera dijo? No partan. Cuando estaba a punto de rácatelas. Ay, disculpe los efectos especiales. En el último segundo, la verdadera madre que lo parió, que lo amó, dijo: no lo parta, que ella se lo quede, que el niño no muera y que pueda tener una vida que tiene al lado de ella. Entonces Salomón dijo: alto,
Solamente la verdadera madre podría dar este dicto. Entréguenselo a ella. Eso es una sabiduría divina. Denle ese aplauso a Dios. Pero imagínese después de eso, el consejo real, los grandes políticos que aconsejaban a su padre, se quedaron con los ojos de plato y empezaron a ver la sabiduría que había en un jovencito de 20 años. Y como el reino de Salomón empezó a tener paz, empezó a crecer y se empezó a expandir, porque sobre todas las posesiones tenemos que buscar sabiduría. ¿Ven? Diga conmigo, yo voy a buscar la sabiduría del cielo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Cuando usted busca la sabiduría, hasta en las plazas la va a encontrar. Cuando usted busca la sabiduría, hasta un pequeño bebé de meses le va a enseñar a usted algo. Estoy explicando por acá. El que busca, haya. Cuando vaya usted a ver una película en el cine y usted está buscando la sabiduría, hasta la película le va a enseñar a usted. ¿Sí? Pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Claro, como un buen tesoro, usted tiene que saber en qué parte de la tierra cavar, porque cuando cabe donde esté el tesoro, usted lo va a encontrar. El mejor lugar para que usted busque la sabiduría es en la palabra de Dios. Amén. Usted la va a encontrar donde usted la busque, usted va a encontrar sabiduría, porque la sabiduría habla en las calles, dice el libro de Eclesiastés. La sabiduría corre por las calles, por las plazas, pero cuando usted va a la palabra de Dios, usted va a encontrar la mayor riqueza que va a bendecir su vida en el nombre del Señor. La sabiduría tiene grandes beneficios, grandes bendiciones, que cuando caminamos en sabiduría, las podemos vivir, las podemos experimentar. Yo quiero que usted vaya ahí al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13 al 18. Son 5 versículos, pero yo quiero que usted vea las grandes bendiciones de la sabiduría en nuestras vidas. Proverbios 3, del 13 al 18. Si lo puede subrayar, si lo puede encerrar en su Biblia, anótenlo y usted lo sigue estudiando en su casa. Es algo glorioso. Fíjese lo que dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Diga conmigo, están hablando de mí. Vamos, dígale que está a un lado suyo, están hablando de mí. Yo encontraré la sabiduría en el nombre del Señor. Dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo lo que puedas desear. ¿Alguien desea algo en esta tierra? Dice que todo lo que puedas desear no se puede comparar con la sabiduría. Largura de días, fíjese qué bendición. Largura de días tiene la sabiduría en su mano derecha, y en su mano izquierda tiene riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. ¿Sabe? Hay caminos que te pueden llevar a la prosperidad, pero no tienen paz. Hay caminos que te pueden llevar a la abundancia de bienes, pero no son caminos tan deleitosos. ¿Alguien está por acá? Los caminos de la sabiduría son deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, hablando de la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Qué grandes bendiciones tiene la sabiduría. Diga conmigo: yo voy a buscar la sabiduría. Todos los días buscaré ser un poco más sabio. Todos los días buscaré aprender algo nuevo. Todos los días buscaré crecer en sabiduría. ¿Sabe? La sabiduría no solamente es conocimiento. Esto es importante, porque si la sabiduría solamente fuera conocimiento, la sabiduría solamente estuviera en la mente. ¿Aló?
Pero la sabiduría no solamente está en la mente, no solamente es conocimiento. La sabiduría, este es el significado de sabiduría. Si usted anota, anótelo por ahí. La sabiduría es conocimiento aplicado. ¿Me estoy explicando acá? Conocimiento aplicado, es decir, usted tiene el conocimiento, pero tiene la manera de aplicarlo y lo aplica. Eso es sabiduría. Porque muchos de los que estamos por acá, hablando de mí mismo, ¿verdad? Tenemos el conocimiento de que una buena alimentación y ejercicio nos dará una mejor salud, pero que lo apliquemos todos los días es otra cosa. Pero lo sé, pero lo conozco, pero estoy convencido de que así es. Pero que lo aplique es otra cosa. Sabiduría es el conocimiento, sé cómo aplicarlo y lo aplico. Eso es sabiduría. ¿Sí me estoy explicando? Quiere decir que la sabiduría no se queda en la mente, sino que tiene que bajar al corazón. Y tiene que ser parte de mí. La sabiduría tiene que ser parte de mi vida. Quiere decir que la sabiduría me va a cambiar, me va a transformar. No es solo conocimiento. La sabiduría se vuelve parte de mi vida y me transforma en una mejor persona. ¿Me estoy explicando por acá? No se trata de conocimiento, se trata de conocimiento aplicado. ¿Me estoy explicando acá? Eso es sabiduría. Quiere decir que parte de la sabiduría implica disciplina. Sabiduría no solamente es ensanchar nuestro cerebro y saber más que el común denominador de la gente. Sabiduría implica conocerlo, pero tengo la fuerza y la disciplina de vivir lo que sé que es mejor para mí y los míos. ¿Estoy explicando por acá? Todos sabemos que ahorrar es bueno y no debemos de gastar todo lo que nos llega, mucho menos gastar más de lo que nos llega. Pero tener la disciplina de vivirlo, aleluya. Diga conmigo, cada día tengo que ser más sabio. Conocimiento aplicado. Amén. Eso es la sabiduría. La sabiduría no solo hace crecer nuestra cabeza, sino que nos cambia, nos transforma, se vuelve parte de uno. Tiene que bajar al corazón. Isaías capítulo 11 versículo 2 nos dice otra verdad tremenda de la sabiduría. Isaías capítulo 11 versículo 2 nos habla acerca de los 7 espíritus de Dios. Eso es glorioso. Hay 7 espíritus de Dios según Isaías capítulo 11 versículo 7. Dice, y reposará sobre él, número 1, el espíritu de Jehová. Número 2, el espíritu de... Número 3, espíritu de... 4, de consejo. 5, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. 7 espíritus de Dios. ¿Sabe qué es aquí lo interesante? La iglesia actualmente hablamos de avivamiento cuando vemos el espíritu de poder obrar. Yo le voy a destapar algo por acá. Cuando vemos el espíritu del poder de Dios sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, echando fuera a los demonios, es la gente recibiendo la manifestación del Espíritu de Dios, algunos cayendo, algunos llorando. Vemos el Espíritu de poder obrando y manifestándose y decimos avivamiento. Gloria a Dios porque es real y somos una iglesia que ama el avivamiento y ama el Espíritu de poder. Amén. Pero es uno de los 7 espíritus de Dios. Si nos limitamos a la manifestación del poder de Dios, estamos limitando a Dios. ¿Estoy explicando por acá? De hecho, el espíritu de sabiduría se menciona antes que el espíritu de poder. Gloria a Dios por los grandes avivamientos donde el espíritu de poder se manifiesta,
pero también tenemos que buscar como iglesia un avivamiento del espíritu de sabiduría. Que los hijos de Dios tienen el poder para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, pero también los hijos de Dios, aquellos que van a la iglesia del Señor Jesucristo, aquellos que creen en el Señor y están llenos de su espíritu, es la gente más sabia sobre la tierra, que en sus empresas los buscan a ellos para pedir consejo, que sus familias le preguntan a ellos qué es lo que tengo que hacer, qué decisión tengo que tomar, que la gente dentro de la casa de Dios tiene el poder del Espíritu, pero también tiene la sabiduría divina para tomar las mejores decisiones. Sabe, el profeta Daniel y sus amigos tenían el espíritu de sabiduría. Ellos fueron encontrados 10 veces mejor que los mejores. Diga conmigo: yo voy a buscar la sabiduría divina. Seré 10 veces mejor que mis colegas, seré 10 veces mejor que mis compañeros. Esta tierra vendrá a pedir un consejo de Dios. Yo tendré una palabra para ellos. Dígalo, confiéselo. Yo tendré una palabra para toda persona que venga a buscar la dirección de Dios, y los guiaré a agradar a Dios para que sea bendecida su vida. Den un aplauso a Dios. Es por eso que, aunque no estamos hablando del poder de Dios, sino de sabiduría, usted siente esta atmósfera acá como si estuviéramos hablando de fe, porque es uno de los 7 espíritus de Dios, y Él se manifiesta y Él fluye. La sabiduría es muy importante. ¿Sabe? La sabiduría te va a hacer más feliz. ¿Sí? La sabiduría te va a dar más armonía. La sabiduría de Dios te va a dar más paz. ¿Cuántos quieren eso? La sabiduría va a hacer que tengas relaciones más duraderas. ¿Le platico algo acá entre nos? El espíritu de poder. ¿Cuántos aman el poder de Dios? La iglesia primitiva estaba sumergida en el poder de Dios, pero no les trajo ni más paz, ni más armonía. Se levantó persecución, se levantaron situaciones difíciles, porque el espíritu de poder puede traer contraparte. ¿Me estoy explicando acá? ¿Cuántos entienden eso? ¿Sí? Pero el espíritu de sabiduría puede hacer que vivas una vida más feliz, con más armonía, con más paz y con la bendición de Dios. Es por eso que no podemos limitarnos como iglesia a buscar solamente el espíritu de poder, porque el espíritu de poder, sí, cuando el poder de Dios empieza a manifestarse, muchas almas vienen a los pies de Jesús. De hecho, es uno de los propósitos de los milagros y las maravillas. Jesús dijo: ay de ti, Sidón, ay de ti. ¿Se acuerdan? Les dijo, porque si se hubieran hecho los milagros que se hicieron, entonces hace mucho tiempo ya se hubiesen arrepentido. Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, Sidón, Sodoma y Gomorra se hubiera arrepentido hace mucho tiempo, hubiera venido a los pies de Jesucristo por los milagros, por el poder de Dios. Quiere decir que cuando una persona sana de sus enfermedades y la gente que lo conocía ahora lo ve sano, esa persona va a ser un imán para que muchos vengan a los pies de Jesús. Me estoy explicando que el poder de Dios cambia nuestra vida y muchas personas vienen a los pies de Jesucristo. Pero recordemos a Jesús, que también se le levantó cierta oposición, ¿verdad? Por acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero el espíritu de sabiduría va a hacer que tú puedas avanzar con el poder de Dios y al mismo tiempo puedas avanzar con paz, con armonía, con bendición. Diga conmigo: yo quiero crecer en sabiduría. Ok, avivamiento de sabiduría, vamos a decirlo así, me gusta. Un avivamiento del poder de Dios, lo estamos buscando, lo estamos viviendo, pero tenemos que hacer también la contraparte, que es un avivamiento de sabiduría. Y vamos a repetirlo, dígalo conmigo: lo que consigo con fe, lo sostengo con sabiduría. Se lo explico para aquellos que es la primera vez que lo escuchan. Usted, por fe, Dios puede poner una provisión grande en sus manos de finanzas, pero si no tiene sabiduría, la va a perder toda.
Por fe Dios le puede dar a su esposo, a su esposa. Pero si no tiene sabiduría, va a echar a perder el matrimonio. Entonces, lo que alcanzo por fe, lo mantengo con sabiduría. Por fe recibo mi milagro de salud. Pero si no tengo la sabiduría para alimentarme bien, ejercitarme, cuidarme, el milagro de salud lo puedo perder. ¿Alguien está por acá? Dígalo conmigo: lo que alcanzo por fe, lo sostengo con sabiduría. Amén. Den un aplauso a Dios por eso. Dios es bueno. Entonces, la sabiduría te hará más feliz. La sabiduría te dará armonía, la sabiduría te va a dar paz, la sabiduría va a hacer que tú tengas relaciones más duraderas. Le voy a decir algo: ¿sabe que no deberíamos de contar a nuestros amigos con los dedos de la mano? ¿Sabe que eso es sabiduría humana? ¿Sabe que eso es sabiduría de esta tierra? No, es que los amigos con los dedos de la mano. Gloria a Dios porque tienes algunos amigos, pero la sabiduría de Dios dice que el que desea amigo, se porte amigo. Y si mis amigos los cuento con los dedos de la mano, quiere decir que no me estoy portando tan amigo con la gente que está a mi alrededor. Aleluya. Volté con el que está, sí, déle ese aplauso a Dios. Y después de eso volté con el que está en un lado suyo y dígale: te están hablando, pero sonriendo para que no pierda ahí la amistad. Sonría. Que usted tenga muchos amigos, que los cuente con los dedos de las manos, con los dedos de los pies, que tenga que conseguirse dedos nuevos porque tiene muchos amigos. Porque donde quiera que usted va, se porta amigo. Y si usted se porta amigo con su vecino, con su jefe, con su colaborador, usted va a tener muchos amigos. Sabiduría de Dios. ¿Se está fijando la diferencia de la sabiduría de esta tierra a la sabiduría divina? Pero hay veces que aprendemos cosas de generación en generación que limitan nuestra bendición. Tener un amigo es de gran bendición. Pero esta tierra y los dichos que pasan de generación a generación los quieren limitar a tener unos cuantos amigos contados con los dedos de la mano. Pero Dios dice: si tú te portas amigo, vas a tener amigos. No es que yo casi no tengo amigos, es más, 1 o 2 y son muchos. Santo Dios, pues cómo se porta con la gente. Sonríale al que está al lado suyo, déle un codazo. Porque si tú te portas amable con la gente, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Recuerdo a un pastor misionero, Ron Miller, ¿te acuerdas? Americano, grandote, precioso, tenía el poder de Dios impresionante ese hombre. Me acuerdo que una vez estaba él predicando y me pidió que subiera con él para una dinámica y me puso la mano así sobre mi hombro. Él estando así, me puso la mano, y aquí tenía yo una manota grandota, que estaba enorme, una manota grandota, güero, de ojos azules, grandote. Era tanto el calor, el poder de Dios que está en su mano, que aquí estaba enseguida de mí y yo aún aquí sentía como ondas de calor que me pegaban. Ese día hubo milagros extraordinarios. Era impresionante, poder de Dios. Pero era un hombre que sabía ser amigo. Lo llevabas a comer al buffet, porque para llenar a un hombre de ese tamaño tienes que llevarlo al buffet. Sí, para que lo llevaban a comer al buffet. Y entonces, amigo, en su gringo, ¿verdad? Amigo, ¿de dónde lo conociste, Pastor Ron? Ahí enseguida de los frijoles. Y aquel otro, ¿de dónde lo conocí? Enseguida de las tortillas. Quiere decir que se levantaba al buffet y donde quiera que se servía, él hacía amigo a todo el mundo. Y la gente lo saludaba y se despedía de él cuando se iba y lo trataban tan bonito. ¿Y de dónde los conoces? Si no vives allí en los frijoles, ahí lo conocí. Sabiduría divina. Amén. Sobre todo tenemos que buscar la sabiduría divina. Santiago 3:17, que es nuestro texto base. Aquí estoy cerrando la introducción para entrar a nuestra serie. Amén. Estoy cerrando la introducción para entrar a la serie.
Santiago 3:17, pero la sabiduría que viene de lo alto, es decir, no la terrena, no la de esta tierra, no la que pasa de generación en generación, que no viene de Dios, sino la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Es decir, amada iglesia, cada vez que vayas a tomar una decisión, pásala por el filtro de la sabiduría divina. Anota este versículo, Santiago 3:17. Tenlo ahí anotado, ponlo en tu celular, úsalo como cuando los muchachos le llamaban como acordeón, que lo llevan a todos lados para estar estudiando en el camión, no para el examen, no. El acordeón es para estudiar en todo lugar donde está. Tienes 5 minutos, ahí estudias un poquito más. Allí téngalo como un acordeón para la vida, porque es un filtro para tomar decisiones. Cuando no sepas qué decisión tomar, ve a la palabra de Dios para que puedas tomar una decisión con sabiduría. Y pregúntate, ¿esto que voy a decidir, este paso que voy a dar, es puro? Es decir, ¿es pecado o no es pecado? No, no es pecado. Ok, checklist. Ya pasé el primero. ¿Esto que voy a decidir trae pleito o trae paz? No, pues traería paz y nos ayudaría mucho. Segundo checklist, segunda palomita. ¿Es amable o voy a tener que ser un poco grosero con los que están a mi alrededor? No, pues sí, no, sí voy a ser amable. Ok, checklist. ¿Sí me estoy explicando por acá? Cada decisión que tomes, pásalo por el filtro de la sabiduría divina. Son 8 columnas de la sabiduría divina. Si las decisiones que vas a tomar entran en estas 8 características, 8 columnas de la sabiduría divina, la decisión que tomes va a ser una decisión sabia que va a traer bendición a tu vida. Amén. Y vamos a empezar a ver estas 8 columnas de la sabiduría divina. Si decidimos bajo el lente de Dios, bajo el lente de la sabiduría divina, Dios nos va a llevar al éxito en cada decisión. Dios nos va a llevar a la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Cada decisión tenemos que pasarla por este filtro. Número 1, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Dígalo fuerte. Pura. Primeramente pura. Esta es la primera columna de la sabiduría divina. Ante cada decisión que tomemos, debemos de preguntarnos en primera instancia, porque es la primera columna: ¿lo que voy a hacer es puro? ¿Lo que voy a hacer es transparente? ¿Lo que voy a decidir, estoy haciendo lo incorrecto? ¿Lo que voy a hacer es bajo la voluntad de Dios? ¿Es puro lo que estoy haciendo? ¿Lo que voy a hacer ahorita, si alguien más se entera, me va a avergonzar? ¿Me estoy explicando por acá? Entonces, sí, es puro, Pastor David. Diga conmigo, la pureza es muy importante para la vida. La sabiduría de Dios es primeramente pura. Cuando hablamos de pureza, estamos hablando de limpieza, estamos hablando de inocencia, estamos hablando de perfección. Una de las primeras menciones de la palabra puro en la Biblia nos instruye respecto al oro que debía usarse en la construcción del arca del testimonio en el templo de Dios. Es decir, este oro con el que se iba a hacer el arca de Dios, donde la presencia de Dios iba a manifestar, ese oro, dice la palabra de Dios, es la primera vez que se menciona la palabra puro. Tiene que, este oro tenía que ser puro. Tiene que ser oro puro. Y para purificar el oro, había un proceso muy interesante. ¿Sabe? El arca del testimonio es donde Dios se manifestaba. Es el lugar desde donde Dios le hablaba a Moisés. Diga conmigo, pureza. Desde ahí Dios le hablaba a Moisés desde un arca que estaba construida con oro puro. De ahí provenía la voz de Dios y el pueblo era dirigido con la sabiduría de Dios, con la voz de Dios, con los mandamientos de Dios. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 25, versículo 11. Es la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra puro. Y para que usted vaya creciendo en su sabiduría de la Biblia, yo quiero enseñarle, para que usted entienda lo que significa una palabra en la Biblia, tiene que irse a la primera mención. Es una ley de interpretación bíblica, la ley de la primera mención. Diga conmigo, la ley de la primera mención.
Cuando usted no entiende una palabra bíblica, vaya a la ley de la primera mención. Es la primera vez que se menciona esa palabra en la Biblia. Y ahí, de acuerdo al contexto y cómo se usó la primera vez esa palabra en la Biblia, es el significado en que el resto de la Biblia va a seguir siendo usada. Amén. ¿Cuántos estudiosos de la Biblia hay acá? Entonces vaya a la ley de la primera mención. Eso es poderoso. Esta es la primera vez que se menciona la palabra puro en la Biblia, que nos va a dar mucha luz respecto a la sabiduría divina que es pura. Dice, y cubrirás, está hablando del arca del pacto, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Porque la pureza no solamente tiene que ser por fuera, tiene que ser por dentro. ¿Estamos de acuerdo acá? Claro, la facha importa. Que usted se eche la manita de gato, que usted nos lavemos los dientes. Eso es importante. ¿Cuántos saben que es importante? Pero no lo es todo. La pureza tiene que estar también. Porque si la pureza no está dentro, la facha queda volando. Sí. No importa que esté muy guapo, que esté muy carita, que haya mucho talento, si no hay pureza adentro, la facha no importa. Pero las dos son importantes. ¿Estamos de acuerdo? Dice, la cubrirás de oro por dentro y la cubrirás de oro por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. La purificación del oro es muy particular. El oro era pasado por fuego, por un fuego a grandes temperaturas, y entonces cuando el oro ya lo veías lindo, lo veías dorado, pero lo metías a grandes temperaturas de fuego, y entonces ese fuego, el oro que tenía impurezas por dentro, entonces por las grandes temperaturas del fuego, esas impurezas salen a la superficie del oro. No era así, pero para que lo entendamos más en nuestro tiempo, imagínese un lingote de oro, ¿sabe a lo que me refiero? Que es un rectángulo, un cuadrito, como un ladrillo de oro, pues. Y entonces usted lo mete al fuego y a las altas temperaturas del fuego, y las impurezas que el oro tenía salen a la superficie del lingote de oro, y entonces lo limpiaban y aparecía que ese pedazo de oro estaba limpio. Pero tenía que seguir por el proceso, lo volvían a meter en el fuego, y aunque parecía que ya estaba limpio, después de volverlo a meter por el fuego, oh sorpresa, cuando lo sacaban volvía a surgir un poco más de impurezas y lo volvían a limpiar. Y entonces dice, ya quedó limpio. No, todavía no, hay que volverlo a meter al fuego una y otra vez. ¿Hasta cuándo, Pastor David, era este proceso? Hasta que esa pieza de oro salía del fuego y ya no salían más impurezas. Ya no había nada que limpiar en la superficie. Se cree que el oro estaba completamente puro cuando usted podía ver en ese oro su rostro reflejado. Ya no había impurezas que ya no permitían el reflejo, sino cuando usted ya podía ver su rostro reflejado, ese oro estaba completamente puro, estaba completamente limpio. Es un proceso que se repite una y otra vez, y cuando piensa que ya tiene un gran avance, oh sorpresa, después del fuego de la prueba, a veces vuelve a salir el mal carácter. Y yo creí que ya la había librado. Alguien diga conmigo, gracias Dios por el fuego de la prueba, porque me estás limpiando, me estás purificando para sacar mi mejor versión y bendecir a muchos. ¿Ok? Ese es el proceso. Entonces, hasta que se veía el rostro reflejado, se cree que llega Jesús, esa es una ilustración, y toma nuestra vida. Y cuando Jesús ve nuestra vida y no nos ve a nosotros, sino que ve su imagen y dice, wow, ¿cómo te pareces a mí, mi hijo? Eso es lindo, eso es bonito. ¿Me estoy explicando? Entonces la pureza nos habla que no hay motivaciones escondidas. La pureza, la sabiduría, que es primeramente pura, nos dice que lo que hagamos no lo podemos hacer con una agenda escondida.
Ah, sí, yo voy a darle de comer a toda esta gente, pero que haya foto porque me voy a postular a la gubernatura. Entonces lo que usted está haciendo es muy lindo, es muy bueno. Gloria a Dios porque lo que está haciendo, pero usted tiene una motivación oculta ya metida adentro. El poder. ¿Me estoy explicando? Entonces, sabiduría pura es que lo que hacemos no tiene una motivación oculta, no hay una maldad interna, no hay impurezas en el corazón. Diga conmigo, es sabio ser puro. Es de sabios caminar sin motivaciones incorrectas. Es de sabios hacer las cosas sin motivaciones ocultas. Si va a ayudar a alguien, hágalo porque lo quiere ayudar. Si va a servir a Dios, hágalo porque ama a Dios y quiere servir a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Si va a ayudar a su esposo o a su esposa, hágalo porque lo quiere ayudar, sin motivaciones ocultas. ¿Me estoy explicando por acá? Ay, se quedaron muy serios en esa última. Es decir, es de sabios caminar en pureza y santidad. Le voy a decir algo, un poco de impureza cambia el juego. Yo le pregunto a usted, ¿se tomaría usted un vaso de agua pura con solamente 2 gotitas de agua del excusado? ¿Por qué? Si solo son 2. El 98% de ese vaso está pura el agua. Porque un poco de impureza cambia el juego. Un poco de motivación oculta, un poco de maldad, un poco cambia todo el juego. Y a veces como humanos no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Diga conmigo, yo quiero caminar en sabiduría. La primer columna de la sabiduría divina es caminar en pureza, en limpieza, gente derecha, gente recta. No le estoy diciendo que no va a cometer errores, somos humanos, tenemos fallas, tenemos debilidades, pero todo lo que quede de nosotros, haremos todo lo posible por hacerlo lo más derecho que podamos. ¿Sí me estoy explicando? Y si metemos la pata y nos damos cuenta, pediremos perdón y buscaremos compensarlo y buscaremos cambiarlo, pero es de sabios caminar rectos, puros, en santidad, porque un poco de impureza puede cambiar todo el juego. Cuando una persona tiene un poco de impureza en su interior, tarde o temprano esa impureza va a salir a la luz siendo descubierta y puede cambiar toda su historia. Es por eso que usted puede ver un gran empresario que edificó un imperio, pero cuando le encuentran la pequeño error, todo el imperio se viene y se derrumba, porque una sola impureza que no la trataste puede derribar lo grande que puedas haber construido. Es por eso que usted ha visto que a lo mejor usted ve un hombre excepcional con su esposa, con sus hijos, cariñoso, proveedor, pero cuando se enteran que tenía un solo error, alguna canita al aire por ahí, se le viene la familia abajo. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, es sabio caminar en pureza, porque lo que has edificado con tanto esfuerzo y con tanto trabajo, no tendrás que estar preocupado de que si un día te cachan, todo se derrumba, sino que si tú buscas hacer las cosas derechas, lo que has edificado con tanto esfuerzo se va a mantener firme. Diga conmigo, es de sabios caminar en rectitud, es de sabios caminar en pureza. Tenemos que dejar las impurezas a un lado y buscar vivir en santidad, buscar determinarnos en limpiar nuestra vida. Cada quien tenemos algo que sabemos que tenemos que limpiar en nuestra vida. Hágalo. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Aún las pequeñas cosas que no son rectas, tenemos que sacarla de nuestra vida. Aunque nadie se esté dando cuenta, sáquelo de su vida. Deséchelo. Aún los pensamientos, deseche. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que perseguir la pureza, porque eso es de sabios en esta tierra. Amén. Diga conmigo, yo voy a buscar ser cada día más sabio.
voy a buscar vivir en pureza en el nombre de Jesús. La segunda columna es una columna muy interesante, porque la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura y después, ¿qué dice por allá? Ayúdeme por ahí. Santiago capítulo 3 versículo 17. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Y fíjese lo que dice. Después. Esa palabra después nos enseña mucho. Se lo voy a explicar en este momento. Primeramente pura, no solamente viene una coma y después menciona pacífica. Sería muy diferente si dijera la sabiduría de lo alto primeramente es pura, pacífica, benigna. No, dice primeramente es pura y especifica después pacífica. Tenemos que saber que la pureza está por encima de ser pacífico. Se lo voy a explicar. ¿Cuántos saben que es de sabio ser pacífico? Buscar la paz. ¿Cuántos saben que es de sabios eso? Es de sabios buscar la paz. Es una columna importante en la sabiduría de Dios. Buscar la paz. Debemos de buscar la paz, dice la palabra de Dios, para con todos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Sin embargo, cuando la pureza es comprometida por la paz, debes de escoger la pureza antes que la paz. Por eso es primeramente pura y en segundo lugar después pacífica. Porque si tu jefe te dice para que tengas paz conmigo, tienes que robar y cambiar los reportes por aquí y por allá. Santo, aleluya. No es que es de sabio mantener la paz, Pastor David, pero primero pura y después es que para no tener pleito en la casa con la señora o con el señor, que haga lo que quiera, primero la santidad y después buscar a la paz. Pero si la paz compromete la santidad y la pureza, ya no fue una decisión sabia. ¿Me estoy explicando por acá? No, aquí la mujer se para y dice, en esta casa vamos a agradar a Dios. Y el esposo dice, ¿ni para qué eres tan fanática? De vez en cuando que vayamos. No, por mantener la paz, Pastor David, por eso ya no voy a la iglesia porque tengo que mantener la paz con mi viejo. No está tomando una decisión sabia, porque primeramente pura y después pacífica. Pero si la paz compromete su pureza, entonces ya no es sabiduría. ¿Me estoy explicando por acá? Diga conmigo, primeramente pura, después pacífica. Ok. Entendiendo esto, podemos continuar en pacífica. Diga conmigo, yo no voy a comprometer mi santidad, no voy a comprometer mi pureza. Solamente por tener paz, yo voy a agradar a Dios. Y si yo camino agradando a Dios, voy a tener paz con Él. Y ahí está mi bendición. Amén. Den un aplauso a Dios por eso. Elegir la pureza muchas veces va a hacer que personas se enojen contigo. Elegir la pureza primero que la paz va a ver que haya personas que se alejen de ti quizá. Pero tenemos que tener el temple. Agárrese así los pantalones. Aunque sea mujer que tiene, agárrese ahí donde está usted. Diga, yo tengo los pantalones bien puestos para agradar a Dios y caminar en sabiduría. Es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Amén. Denle ese aplauso a Dios una vez más. Aleluya. Ok, dejando eso y entendiendo eso, buscar la paz es de sabios. Tenemos que buscar la paz para con todos. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguir la paz con el que te conviene. ¿Qué dice la palabra de Dios? Seguir la paz con los que tienen mucho dinero, con los guapos nomás. Seguir la paz con el que te ayuda, y el que no te ayude, no, con ese que tiene que no tengas paz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Seguir la paz con todos. Tenga posición política, tenga posición social o no tenga posición social, sea hombre, sea mujer, sea chaparrito, sea alto, no importa eso.
La palabra de Dios nos enseña a caminar en sabiduría, y la sabiduría divina es buscar la paz con todos. Con la vecina molesta que me echa la basura, busque la paz con ella. Sí. Ah, es que me echa la basura, pues barra la suya y barra la de ella y le lleva un pay también. Ya me está pidiendo mucho, Pastor David, busquemos caminar en sabiduría con todos. Me estoy explicando acá. Buscar la paz con todos debe de ser el estilo de vida del Hijo de Dios. Buscar la paz con todos debe de ser el estilo de vida de un creyente. Hay personas que les gusta pelear con todos, hay personas que les gusta discutir. Seguramente tienen otra Biblia que dice seguir en pleito con todos, santo Dios. Y así vas a poder avanzar. Mira, si tú le echas pleito a alguien, mira, te lo dominas y no te hace pleito a ti. Tienen otra Biblia quizá y piensan que eso es sabiduría. Que porque te echo y me pongo al brinco y ya todos van a hacer lo que yo digo, y piensan que eso es sabiduría en esta tierra, y a veces funciona por un tiempo, pero la sabiduría divina es buscar la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Eso es la sabiduría que viene del cielo, seguir la paz para con todos. Porque si estamos de pleito con todos, vas a alejar a muchas personas valiosas de tu vida. Siempre habrá razones por las cuales podemos molestarnos o pelear. Siempre. Siempre va a haber una razón. Pero la sabiduría de Dios nos insta a buscar la paz. Más si usted le busca, ni le busque, porque va a encontrar algo para molestarse. Sí, ni le busque. Usted le busca y le rasca, va a encontrar algo que le va a molestar. No, pero en lo que a ti respecta, como hijo de Dios, busquemos la paz con todos. Amén. Si puedes evadir el pelear, si puedes evadir el hablar con molestia a las personas que te rodean, dígale que está al lado suyo, ayúdeme a predicar, por favor, hazlo. Por favor, sé pacífico. Es la sabiduría del cielo. Muchas veces las personas podrán cometer errores. ¿Cuántos saben que somos personas y cometemos errores? ¿Sabe? Parece que humanidad es sinónimo de fallas. Somos humanos, somos débiles, unos con más fallas que otros. Sí, muchas veces las personas podrán cometer errores. Muchas veces habrá verdaderas razones en las cuales te puedes ofender o te puedes molestar con alguien, pero en cuanto a ti respecta, busca arreglar las cosas y busca tener paz. Y tú dices, es que yo tengo la razón, ¿cómo me voy a quedar callado? Pero querer ganar esa batalla, ¿te va a dar paz o te va a dar guerra? A veces ganar no es lo más sabio, o ganar en el momento al menos. Lo más sabio a veces es buscar la paz para con todos. ¿Sí me estoy explicando? Y después, si hubo una injusticia en tu vida y en tu contra, Dios, que es vengador, va a pelear a favor tuyo. Sí, la oposición se va a convertir en bendición y la montaña adversa se va a convertir en gran bendición para tu vida. Pero tenemos que dejarle al Señor nuestra vida y confiar en Él. ¿Sabe qué es lo difícil esto de la sabiduría? Confiar que nuestra vida tiene que descansar en la sabiduría divina y no en la sabiduría del mundo, ni en la sabiduría de nuestros sentidos, porque decimos, es que si no hago nada, ¿cómo lo voy a hacer? No, tienes que confiar en Dios y creer que al hacer las cosas a la manera de Dios, eso es fe, eso es confiar, todo va a estar bien. No, es que yo antes lo resolvía de otra manera, Pastor David. ¿Cómo que ahora me dice que confíe? Que ponga la otra mejilla. Tienes que confiar que la forma de Dios va a ser al final lo mejor para ti, lo mejor para los tuyos, lo mejor para sí. Denles aplauso a Dios. Eso es confiar, eso es descansar en Dios. Quizás un día puedas necesitar esa persona con la que te molestaste. Quizás un día esa persona era la conexión
que estabas necesitando para accesar a la promesa que Dios te había dado. Quizás no hay otra persona en esa posición más que aquella que le cantaste un tiro un día que no te aguantaste. Y ahí disculpe el lenguaje tan colonial. Y cuando no hay nadie que te pueda ayudar más que esa persona, te quedas como fue a meter la pata. Entonces es de sabios mantener la paz con todos. No sabes qué día los vas a necesitar. No sabes qué día pueden tenderte la mano. No sabes qué día esa persona que ahorita parece que no tiene mucho, no le puedas ver mucho valor. Quizás en 1, 2, 5 años esa persona, la vida da muchas vueltas. Y quizás después de un tiempo esa persona va a estar posicionada en un lugar que tú vas a necesitar ir a pedirle y echarle una mano. Y si tú te portaste amigo, y si tú buscaste la paz, aunque fue medio ingrato en su tiempo, pero tú con ese medio amigo que fue ingrato buscaste la paz, cuando esa persona esté posicionada, tú vas a tener la cara para poder ir y buscar su favor y su benevolencia. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que ser pacíficos es de gente sabia. Sí, buscar la paz para con todos es de gente sabia. Si puedes actuar con misericordia, actúa con misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia de Dios, con Dios lo entendemos mejor que en ningún otro lado. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, Dios no nos da lo que sí nos merecíamos. Es decir, por nuestros pecados, por nuestras fallas, merecíamos ir al infierno y estar perdidos por toda la eternidad. Pero por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios, Dios nos libró del infierno y nos lleva al cielo. Es decir, cuando tú tengas la oportunidad de dejar caer toda tu fuerza sobre una persona, porque te lo voy a decir, vas a tener oportunidades. Y cuando no sepas qué hacer, cuando esa persona esté en tus manos, ñaca, ñaca, aquí te quería ver, chiquito. Le dejo caer todo el peso, toda mi fuerza. Aquí es mi oportunidad de venganza, chiquito. Nunca pecarás cuando actúes con misericordia. Yo sentí la presencia de eso, salió con poder. Nunca pecarás cuando actúes con misericordia. Cuando no sepas qué hacer, sé misericordioso. Aunque no se lo merece, tú tienes que ser misericordioso. Amén. Ayudar, apoyar. Nunca pecarás cuando actúes con misericordia. Una lógica muy sencilla es que cuando no eres pacífico, eres peleonero. Eso es muy claro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si no eres pacífico, eres peleonero. Una persona que siempre discute, que siempre pelea, aleja a muchas personas de su vida. Nadie desea estar con alguien que siempre está peleando. Toda persona necesita un poco de paz en cierto momento de su vida. No voltee con nadie alrededor, diga, Señor, me estás hablando. Sí. Nadie desea estar con alguien que siempre está peleando. Todos necesitamos un poco de paz en cierto momento de nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos necesitan paz? Una razón más, porque el tiempo se nos ha ido, ya son la 1:30 pasadas. Qué rápido, ¿verdad? Eso es Dios que nos hace que el tiempo no se sienta. ¿Amén? ¿Sí? Otra razón importante por la cual la sabiduría de Dios es pacífica es porque solo en los tiempos de paz puedes edificar. Aquellos que edifican una familia, aquellos que edifican un negocio, aquellos que están edificando una carrera, aquellos que están edificando un grupo de amistad, aquellos tenemos que entender algo. Solo en tiempos de paz puedes edificar. En tiempos de guerra es muy difícil construir y edificar algo. El rey David era un guerrero, ¿verdad que sí? Era bueno para pelear.
Se levantaba un gigante y era bueno para pelear. No le decían 2 veces, es más, los hermanos le decían: oye, cálmate, gallito. Veniste a traer pan y ya te quieres pelear con el gigante. Era bueno para pelear David. Pero David tenía un deseo en su corazón: edificarle un templo a Dios, una casa a Dios. Y Dios le dijo: tú no me la vas a poder edificar. Porque en tiempos de guerra es muy difícil edificar. O edificas o estás... Fue la temporada de David. La temporada de David era vencer a los filisteos. La temporada de David era su temporada. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Deja David el reinado porque parte con el Señor y entra Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, un hombre que empezó a traer paz en el reino. ¿Sabe? Salomón ganó muchas batallas sin pelear una. David ganó todas las batallas y todas las peleó y las ganó. Salomón ganó y conquistó mucho territorio sin pelear una sola batalla. ¡Wow! Por la sabiduría Salomón encontró tener paz, y con la paz extendió el reino, trajo paz al reino, y Salomón sí pudo edificarle una casa gloriosa al Señor. Cuando tú caminas en la paz o eres pacífico, vas a tener tu enfoque, tu fuerza en poder edificar. Edificar a tus hijos, edificar tu casa, edificar tu negocio. Es que la competencia me la está peleando. Tú ten paz, busca tener la paz con todos, porque tienes un negocio que edificar. ¿Sí me estoy explicando? No te pongas al tú por tú. Tú tienes que buscar la paz porque estás edificando algo. ¿Sí me explico por acá? Porque en guerra es muy difícil edificar, pero en el tiempo de paz de Salomón se edificó el templo y fue algo gloriosísimo el templo de Salomón. Es decir, busquemos la paz para con todos, porque entonces nosotros vamos a poder tener... ¿Sabe? Cuando usted está en guerra, ¿cuántos han tenido situaciones difíciles con otra persona? ¿Cuánto usted se ha desgastado por eso? ¿Verdad que sí? Estar en guerra con alguien trae desgaste mental, físico, almático, un desgaste terrible. Deje atrás esa guerra y busque la paz con todos, porque usted tiene que edificar lo que Dios le ha dado. Pero si le entrega a usted sus fuerzas a la batalla, ¿me estoy explicando? No va a tener fuerzas para edificar. Pero si usted concentra sus fuerzas para edificar su casa, su familia, lo que Dios ha puesto en sus manos, usted va a tener toda su fuerza, todo su enfoque para levantar las promesas que Dios ya le entregó. Solo hay que trabajarlas, edificarlas. Hacemos nuestra parte y Dios va a hacer la suya. Amén. Y vamos a ver la gloria de Dios.